Entonces, 3 tipos de gravimetría: por precipitación química, por deposición electroquímica y por volatilización. En la de precipitación química, fíjense que partimos del analito en solución. Tenemos en una solución acuosa el analito y otras cosas, interferencias, otras partículas solubles que son parte de la matriz. Y yo quiero separar cierto analito y saber la cantidad, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo bueno es que yo tengo que considerar que ese analito que yo tengo en solución pueda dar de producto, con una reacción química, un producto insoluble, ¿sí? Entonces, si yo tengo esa propiedad, puedo utilizar la precipitación química, porque entonces le agrego a esa solución cierto reactivo que reacciona con mi analito y entonces me da de resultado esa reacción un producto insoluble. ¿Qué pasa? Cuando se forma un producto insoluble, ese producto se separa de la solución, decanta y cae al fondo del tubo de ensayo o del recipiente en el que estoy haciendo esto, ¿sí? Y de esa forma entonces separo de la solución en la que tengo toda la mezcla, separo a ese analito que yo quiero estudiar, ¿sí? Entonces se forma ese precipitado, ¿sí? PPDO es el precipitado insoluble que se va a dar mediante esa reacción química selectiva, ¿sí? Ahora, dense cuenta que para que se pueda dar este método, no queda otra que conocer qué analito yo quiero, digamos, separar de mi solución. Que tenga esta propiedad de precipitar y uno contenido que de precipitar solo, ¿sí? Así que para que yo ya sé que hay y quiero cuantificar algo, ¿sí? Así que bueno, eso para que lo tengan como objetivo de este método. Bueno, una vez que se forma este precipitado insoluble, ¿sí? Se cortó recién la parte de objetivo que dijo. No lo llegué a escuchar. ¿Qué dijo? ¿Puede repetir? Simplemente que, bueno, volviendo un poquito a que es una técnica cuantitativa, ¿sí? Que me va a permitir, una vez que yo separo este analito, pesarlo y tener la cantidad o la masa de este analito, ¿sí? Entonces, cuando yo termino de formar ese analito, lo tengo que separar. Entonces viene la separación del precipitado, en la que tengo que filtrar, lavar y secar, ¿sí? ¿Por qué? Porque como yo voy a conocer la cantidad de analito por mi masa, si ese filtrado queda mojado o lo filtro mal o se me pasa por el filtro o no filtro todo, no voy a tener la cantidad exacta, ¿sí? Entonces estos pasos son con mucho cuidado. Una filtración cuidadosa, lavar ese precipitado para que no le queden pegado otras sustancias que no son el precipitado y luego dejarlo un tiempo en estufa secando, ¿sí? Y al final entonces lo voy a llevar a la balanza analítica para pesar. Y ahí voy a poder cuantificar mi analito inicial por cálculos estequiométricos, ¿sí? ¿Por qué por cálculos estequiométricos? Porque el precipitado es el analito. ¿Qué opinan? No, Claro, ¿por qué decís que no? A ver quién está hablando. yo, Yamila. Yamila, ¿por qué decís que no es el precipitado el analito? Porque, no sé, digo, también habrá con lo Bueno, que más que se nada porque utilizó. el precipitado es un producto en el que forma parte mi analito, pero Claro. forma otra cosa también que lo separó de la solución. Por ejemplo, si nosotros tenemos soluble bario en nuestra solución, es muy común agregarle sulfatos para que precipite el sulfato de bario, ¿sí? Entonces mi precipitado, esa fase sólida que se va a formar, va a ser de sulfato de bario, ¿sí? Claro. Entonces la masa que voy a tener va a ser de sulfato de bario, entonces, pero yo sé, esto ya lo aprendieron también en química general, que uno con una reacción estequiométrica, si sabes que ion sulfato, 2 moles de sulfato más 1 de bario me dan sulfato de bario, yo puedo hacer la relación
estequiométrica y sacar cuánto bario inicial tenía a partir de la masa de producto, ¿sí? Claro. Así que bueno, bien, Yamila, para que lo vayan pensando, porque siempre termina diciendo que hay que hacer un calculito estequiométrico, ¿sí? Y también para que cuando tengan que responder, no pongan que precipita el analito. Sí, precipita el analito, pero en realidad precipita un producto que contiene al analito, ¿sí? Bueno, vamos a ver el otro tipo de gravimetría, que es la deposición electroquímica. Acá, esta técnica justo va a tener que ver también con lo que vamos a empezar a ver un poquito hoy y seguir después, que es la electroquímica, ¿sí? Fíjense que esta ya es una técnica electroquímica porque hago química a partir de la electricidad, de pasarle una cierta corriente a mi solución, ¿sí? ¿Y por qué le paso corriente a mi solución? Porque quiero lograr una reacción redox. ¿Alguien se acuerda de las reacciones redox? Que también las habían visto en general, química general. ¿Qué eran las reacciones redox? A ver quién se acuerda un poquito. Así repasamos. De reducción y oxidación. Hay reducción y oxidación y son reacciones que, en las cuales una especie cambia su número de oxidación, ¿no? Por eso decimos reducción y oxidación. No sé, tenemos, por ejemplo, el cobre en solución, cobre 2+, y si a ese cobre lo oxidamos, no, al revés, lo reducimos, puede pasar a cobre 0. ¿Se acuerdan que buscaban qué número cambiaba su estado de oxidación? Bueno, a veces, cuando un catión pasa a su estado metálico, por ejemplo, de cobre más a cobre 0, ¿qué va a pasar? Cuando tenía carga el ion va a ser soluble, y cuando ya no tiene carga, o sea, pasa a metal, a estado metálico, ya es un producto insoluble, ¿sí? Porque es un metal, es lo que nosotros conocemos como metal. El metal no se disuelve de por sí en estado 0, ¿sí? Sí, el catión cobre 2+, sí se va a disolver en solución. Entonces, usando ese truco de llevar un alenito que está en solución con carga, pasándole corriente, haciendo una reacción química, y que ese analito pase por una reacción redox a un estado insoluble, también voy a poder tener una deposición o la aparición de algo sólido. Solo que en este caso, ese sólido se va a pegar sobre los electrodos, ¿sí? Porque en los electrodos es donde yo voy a estar pasándole corriente a esto, ¿sí? Imaginen cómo se hace. En una cuba, en donde yo pongo esa solución que quiero analizar, le pongo un electrodo positivo y uno negativo. Y por ahí es donde va a pasar la corriente en la solución, ¿sí? Y entonces ahí es donde se va a producir la deposición del producto, de este producto insoluble, ¿sí? Que ahora no es por una reacción de precipitación, sino que es a partir de una reacción redox. Entonces, como va a quedar pegado en el electrodo, ven que acá dice producto de pasaje de corriente eléctrica y deposición sobre uno de los electrodos. Entonces, pesando ese electrodo antes y después de la reacción química, yo ahí voy a tener la masa de producto. Y otra vez, haciendo cálculos estequiométricos, voy a poder calcular la cantidad o la masa de analito que yo tenía en esa solución inicial, donde mi analito estaba soluble y mezclado con otras cosas, ¿sí? Vean que siempre el resultado es, ahora sí, cuantitativo, ¿sí? No digan que este método es para separar, porque a veces en los finales les preguntamos, ¿para qué sirven las gravimetrías? Y dicen, para separar analitos. ¿Qué les parece? ¿Acá este método es separativo? ¿O va a un objetivo más completo? No, es un objetivo más completo. Claro, que es esto de que a la larga tenemos que pesar y saber la masa de compuesto, ¿sí? Y además no podemos separar cualquier cosa por gravimetría, ¿sí? En realidad la separación es como un paso previo a que yo pueda después pesar y saber la cantidad de cada uno de los analitos que tengo, ¿sí? Si es una técnica separativa, uno puede separar todo lo que está en la mezcla, ¿sí? Que ya vamos a ver las cromatografías, ¿sí? Al menos uno cambiando las propiedades de la técnica puede separar todo lo que está ahí.
Acá con una precipitación química yo no puedo separar todo lo que tengo en mi solución. Solamente voy a seleccionar un analito. ¿Por qué? Porque a la larga lo quiero pesar, quiero saber su masa, ¿sí? Entonces no digan que es una técnica separativa, porque no sirve para separar todo lo que tengo ahí, ¿sí? Simplemente selecciona uno de los analitos y a la larga hace todo un camino para llegar a un resultado cuantitativo. Bueno, vamos a ver la última, que es la gravimetría por volatilización. Ahí lo que necesitamos es que nuestro analito sea volátil, ¿sí? Tiene que tener facilidad para ello. Por eso les digo que no sirve para cualquier analito. Pero si tenemos un analito volátil, calentando, llevando un poquito a temperatura mi mezcla, seguramente ese analito va a empezar a pasar a la fase gaseosa y entonces me voy a liberar de él, ¿sí? Entonces, cuantificando por diferencia, o sea, tengo que pesar la mezcla antes y después que se dé la volatilización, voy a tener la masa de ese analito que volatilizó, ¿sí? Así que bueno, fíjense que son 3 técnicas con las que a la larga voy a tener un resultado cuantitativo de la masa o de la cantidad de moles o de la cantidad de, o del volumen, ¿sí? Porque yo puedo hacer la relación masa-volumen de, del analito que yo quería obtener. Vamos ahora a hablar un poco de centrarnos en la gravimetría más importante, que es la precipitación química, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de los tipos de precipitado, ¿sí? Porque uno dice, bueno, se forma un precipitado insoluble y se da todo esto y parece mágico. El tema es que no todos los precipitados sirven, porque hay precipitados que no son tan fácilmente insolubles, sino que se forman los sólidos, pero quedan como en suspensión en la solución, ¿sí? Entonces esos sólidos que no forman algo bien insoluble, bien definido, son difíciles de separar, porque uno cuando filtra, por ahí se quedan pegaditos en el filtro, o cuando lavas se arrastran un poquito con el agua, ¿sí? Entonces, por eso viene esta diapositiva que dice características del precipitado obtenido en la gravimetría por precipitación química, ¿sí? Uno dice, bueno, precipitado es insoluble, pero tiene que ser muy insoluble, ¿sí? Por ahí acá, porque no tenemos esa experiencia de haber visto muchos precipitados, pero hay algunos que no son tan insolubles. Entonces, se forma un poquito, pero ¿se acuerdan de KPS? ¿Algo vieron de equilibrio de solubilidad en química general? Que le podían calcular la constante de precipitación a los precipitados. Sí, sí, como que lo vimos, me acuerdo, Que pero no me suena esa acuerdo bien. palabra. Buenísimo. Bueno, entonces, sabiendo ese equilibrio de KPS, cuando esa constante de formación de precipitado es alta, es que es muy soluble. Entonces, al revés, yo quiero que ese KPS no sea tan soluble, que la cosa sea bien insoluble, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirva? ¿Sí? Entonces, no todos los precipitados sirven, sino que tiene que ser muy insoluble, ¿sí? Y además, porque de esa forma, si yo lavo y agrego agua o alguna solución para lavar, ese precipitado va a quedar en la fase sólida y no se va a lavar. O se va a perder un mínimo, ¿sí? Porque si no, obvio, voy a tener error porque se me va a perder un poco del precipitado. Tiene que ser puro o fácilmente purificable, porque si es algo un precipitado que dentro de él cuando se forma resulta que junta un montón o es poroso y entonces junta un montón de impurezas adentro, y bueno, perdí, porque voy a pesar eso, pero voy a pesar también las impurezas, ¿sí? Bueno, obviamente la precipitación tiene que ser selectiva, o sea, ese contraión que utilizo para precipitarlo tiene que precipitar solo el analito de interés, se tiene que poder filtrar con facilidad. ¿Por qué? Porque hay precipitados que son más tirando a gelatinosos, por ejemplo los hidróxidos, ¿sí? Y entonces son muy difíciles de filtrar, porque retienen agua, ¿sí? Tiene que ver también con este paso final que dice el precipitado final no tiene que ser higroscópico. Esta palabra higroscópico es que retiene agua. Cuando las cosas retienen agua, como los geles, ¿sí? Son difíciles de secar porque, claro, están interactuando muy bien con el agua, entonces el agua queda ahí adentro del precipitado
Y entonces nunca sé el peso final del precipitado solo, sino que es el precipitado más esa agua retenida. Y entonces voy a tener un error por exceso, ¿sí? Bueno, hasta ahí entonces lo que vamos a ver de gravimetría. Ahora vamos a ver otro tema que está un poquito más relacionado con el TP, porque vamos a utilizar el turbidímetro, ¿sí? El nefelómetro, que es la turbidimetría y nefelometría, ¿sí? Entonces, la turbidez se va a producir cuando hay partículas en suspensión en un líquido, ¿sí? Y acá tenemos como muestras de agua, ¿sí? De un agua tomada de un estanque o imagínense de algún arroyo. Y bueno, ustedes saben que el agua no es que sale así pura del arroyo, sale la solución acuosa, pero además un montón de partículas en suspensión, que pueden ser tierra, arenisca, pedacitos de alga, basura que tira la gente, bueno, y cosas que no son solubles, ¿sí? Entonces, el agua queda con una cierta turbidez. De hecho, uno usa coloquialmente esa palabra. Qué turbio esto, ¿no? Cuando las cosas no son transparentes, uno dice, qué turbio esto. Bueno, tiene que ver acá un poco con esta propiedad que se da a veces en los líquidos, ¿sí? Que podemos tener esas partículas que no se disuelven y entonces quedan en suspensión. Entonces es importante esto. Cuando yo tengo una mezcla como estos frasquitos de acá, no voy a decir tengo una solución. Por ahí uno lo dice, ¿sí? Pero no estaría bien. Yo tengo que hablar de suspensión, ¿sí? Porque una solución es una mezcla homogénea. Tiene que ser algo transparente. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos espectroscopía UV visible, yo les decía, tiene que ser una solución transparente para que no haya dispersión de luz, para que la luz pase perfectamente y entonces nosotros nos liberemos de la luz esa dispersa y veamos solo absorbancia y transmitancia? Bueno, ahora al revés. Ahora no vamos a tener solución, sino que vamos a tener suspensión. Y entonces se va a aprovechar esa interacción de las partículas suspendidas con la luz para dar otra técnica que es la turbidez, la medida de turbidez, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante? Porque es una medida de calidad de las aguas, ¿sí? A veces se pide en los documentos que las aguas de un estanque o de un producto industrial tengan una turbidez de un límite, ¿sí? De NTUs o que ya vamos a ver las unidades en las que se miden, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a medir esta turbidez? Pasando un haz de luz a través de la suspensión. Nuevamente queremos estudiar la interacción entre la luz y la materia, ¿sí? Como, fíjense lo importante que es la luz para la química, ¿no? Nos dice mucho de qué está pasando ahí en una solución o en una suspensión en este caso. Y entonces se da esa propiedad óptica que también se llama turbidez, como la palabra que usamos coloquialmente. Y entonces es la propiedad óptica que origina que la luz se dispersa y se absorba en vez de transmitirse en línea recta a través de la muestra. Entonces vean lo que dice acá. Lo que me está diciendo acá es que cuando la luz se encuentra con particulitas no disueltas, como en este caso, por ejemplo, hago pasar luz por esta en línea recta, por esta suspensión. Claro, la luz viene en línea recta, pero cuando encuentra particulitas que no están disueltas, la luz empieza a rebotar y a salir para todos lados, ¿sí? Y esa luz que sale para todos lados, que no es una luz muy fuerte, porque también va a haber luz transmitida en línea recta, pero esa luz que se rebota y va yendo para todos lados es lo que se llama la luz dispersada, ¿sí? Por eso es que esa luz era la que no queríamos perder cuando medíamos absorbancia. Pero en este caso, esa luz dispersada nos va a servir para hablarnos de cuántas particulitas hay suspendidas en la solución, ¿sí? Por eso se va a dar esta propiedad de turbidez. Y esa dispersión luminosa, que es esa luz dispersada que les decía que rebota por las partículas y va para todos lados, en esa dispersión van a intervenir muchas cosas, no solo la cantidad de partículas, ¿sí? Sino el tamaño, la forma y el índice de refracción de las partículas.
Porque imagínense que las partículas funcionan como espejitos, donde la luz va, golpea y rebota para otro lado. Entonces, si son más espejadas o menos espejadas, o según la forma que tienen, o si son grandes o pequeñas, van a dar distinta dispersión, ¿sí? Por eso no es tan sencillo hablar directamente de concentración versus turbidez, ¿sí? Ahora vamos a ver que se puede, pero bueno, hay que tener ciertos cuidados para poder, a partir de la medida de turbidez, sacar la cantidad de partículas que no tiene o concentración de partículas en una suspensión, ¿sí? Entonces, la relación que podemos encontrar en turbidimetría, fíjense que como tenemos también una cierta luz que se va a transmitir por la muestra, yo puedo tener esta fórmula, que la absorbancia es igual a la relación entre la luz transmitida e inicial por una constante por L por C. Y entonces fíjense que sigue habiendo una cierta relación proporcional entre concentración y absorbancia. Y lo mismo va a pasar en la nefelometría. Acá, ahora después vamos a ver bien qué es esto de la nefelometría, pero es otra forma de medir turbidimetría. Me dice que la intensidad de luz scatter, dice acá, que es la luz dispersada, en inglés sí, la luz de scattering, light scattering, o sea, la intensidad de luz dispersada es también igual, es también proporcional a la concentración, ¿sí? Entonces, esto tiene todo un razonamiento que lo pueden ver en los libros de física, pero fíjense entonces que se puede llegar a una proporcionalidad concentración-absorbancia o concentración e intensidad de luz dispersada, ¿sí? Pero lo que hay que aclarar es que para poder llegar a estas relaciones hay que tener en cuenta que solo son válidas a concentraciones bajas de partículas y partículas de tamaño pequeño, ¿sí? Porque si no, no llegamos a que la cosa sea proporcional. Hay un montón de desvíos y entonces no nos sirven estas dos leyes, ¿sí? Fíjense que esta ley no es Lambert-Beer, Lambert-Beer, sino que es una notación similar a Lambert-Beer, ¿sí? Porque acá tenemos definición de, recuerden que Lambert-Beer lo que hacía era que no haya presión, sino que todo sea absorbido y transmitido y la solución sea transparente para que no haya dispersión, ¿sí? Y bueno, y acá en nefelometría ya no ve la luz absorbida, sino que ve la luz dispersada, la intensidad de luz dispersada, acá lo dice, ¿sí? Intensidad de luz dispersada. Bien. Bueno, y acá está la diferencia entre nefelometría y turbidimetría. Las dos son formas de medir turbidez, ¿sí? Entonces, no se confundan. La turbidez se puede medir por cualquiera de estos métodos. Solo que en la nefelometría yo voy a tener la medición, o sea, el detector, va a estar a 90 grados de la luz incidente, ¿sí? Por eso dice que se mide a 90 grados de la luz dispersada. Está medio mal redactado esto, debería ser a 90 grados de la luz incidente, ¿sí? Para poder medir la luz dispersada. Veámoslo en el dibujo para que sea más claro, ¿sí? Las diapositivas yo las estoy tratando de modificar, pero todavía quedan cosas de la profe anterior y por ahí tiene otra forma de exponerlo. Pero bueno, ahora está el dibujito. Fíjense que acá está la cubeta, esto es como si yo lo viera de arriba, ¿no? Abro el equipo y lo veo de arriba. Acá está la lámpara, entra la lámpara, pasa por una lente, seguramente tengo una rendijita para que la luz pase bien finita, como un haz de luz, y llega a mi muestra, ¿sí? Si yo, a mi muestra, que es una suspensión, en este caso tiene partículas no disueltas, o sea, tiene turbidez, como dijimos recién. Si yo mido en línea recta a la luz incidente, que es esta, la luz que le hago incidir, ven que mido en línea recta, yo voy a tener turbidimetría. Lo que pasa que en la turbidimetría, yo además de la dispersión de luz, voy a tener la luz transmitida, ¿sí? La transmitancia que
va a pasar, algo se va a absorber también, pero además se va a dispersar luz y voy a tener esta medida que es como compuesta, ¿no? Además de la luz transmitida, la luz dispersada. En cambio, en la nefelometría, fíjense el truco que se utiliza. Se pone el detector a 90 grados de la ¿ven? El detector va a ver lo que pasa a 90 grados de la luz incidente. Entonces, la medida nefelométrica me asegura que solamente voy a ver la luz dispersada, o sea, esa luz que yo les decía que rebota y que sale en todas direcciones. Entonces yo la puedo medir acá, un poco más acá, ¿sí? Pero me libero de esa luz transmitida, esa transmitancia que solo pasa, que solo sucede en línea recta, ¿sí? Voy a dar ingreso. Ahí está, compañero que se sumó. Entonces, bueno, por eso acá dice que si yo para medir la nefelometría necesito un equipo especial que tenga este detector a 90 grados, que el turbidímetro que vamos a utilizar en el laboratorio hace medida nefelométrica, entonces vamos a tener esta medida. Pero si no, si yo tengo un espectrofotómetro en mi laboratorio, bueno, y mido ¿qué es lo que se hace a veces cuando miden densidad óptica en los cultivos, en microbiología? Pueden medir también turbidimetría, pero la medida va a ser de este tipo, ¿sí? Van a usar el espectrofotómetro, que mide siempre en línea recta, van a tener una medida que les va a dar la turbidez, pero recuerden que esa turbidez va a ser calculada a partir de la luz, de dos fenómenos, de la luz dispersada y la luz transmitida, ¿sí? Por eso acá dice turbidimetría se da a partir de la medición de la luz dispersada en forma lineal. Y esto es lo que pasa cuando yo utilizo un equipo, un espectrofotómetro UV visible, ¿sí? Y esto es lo que les contaba, cuando mayor es la dispersión de luz, ¿por qué es? Bueno, porque hay más rebote de mi luz en esas partículas que están en suspensión, y en consecuencia tengo mayor turbidez. Entonces, cuando yo tengo una medida más alta de turbidez, y bueno, voy a estar calculando que tengo mayor cantidad de partículas, ¿sí? Disueltas en ese líquido. Ya sea, van a ver que esto se utiliza mucho para cultivos celulares o cultivos de bacterias, ¿sí? Entonces yo también puedo ver que al tener más turbidez, tengo, por ejemplo, más bacterias. O si voy al estanque y tengo más turbidez, bueno, tengo más partículas en ese estanque en el que saqué agua y medí la turbidez, ¿sí? Por eso es una medida que se usa tanto para ambiental como para la gente que utiliza la microbiología, ¿sí? O los cultivos de bacterias, levaduras. Acá están un poquito las unidades, porque hasta ahora yo les estuve diciendo mido turbidez, ¿y en qué se medirá esto? Bueno, las más comunes, hay un montón de unidades, ¿sí? Pero las que vamos a usar nosotros, las más comunes, son las FTU o NTU, ¿sí? A más turbidez, más FTU o más NTU, ¿sí? Y las NTU, fíjense que se refieren a que están medidas, a que esa medición se hizo en forma nefelométrica, o sea, medida a 90 grados de la luz incidente, ¿sí? Por eso, siempre que hablamos de NTU, es porque esa turbidez se midió sí o sí a partir de la dispersión sola de luz, porque se midió a 90 grados, ¿sí? Y en cambio, cuando medimos en FTU, estamos diciendo que no importa el ángulo, pero sí que calibramos con formacina, ¿sí? Medimos con unidades de turbidez de formacina, que ya van a ver que esta formacina es una sustancia que da una turbidez muy estable, entonces se la usa para calibrar la turbidez, ¿sí? Esto ya en el laboratorio lo van a entender mejor porque vamos a calibrar el turbidímetro con formacina, ¿sí? Bueno, entonces ahora ya pensando un poquito en el TP, como yo les dije, todo esto va a funcionar y vamos a tener una ley Simil-Lambert-Beer si tenemos el cuidado de que nuestra suspensión, tenga pocas partículas, o sea, no sea tan concentrada y tenga partículas pequeñas.
Entonces, ¿cómo voy a hacer para calcular las muestras concentradas? Cuando tengo mucha concentración, por ejemplo, de levaduras o de partículas en agua. Bueno, no me va a quedar otra que diluir, ¿sí? Mejor hacerla más diluida y luego entonces calcular matemáticamente los NTU, la turbidez de la solución concentrada, ¿sí? Entonces acá me está diciendo qué fórmula tengo que usar para poder calcular esa solución concentrada a partir de una solución diluida, que es lo que van a tener que hacer en el laboratorio, ¿sí? Entonces los NTU de la solución concentrada van a ser igual a que van a ser los NTU de la diluida, por el volumen de la solución diluida, sobre C, que es el volumen de la muestra concentrada, que va a ser esa muestra tomada para la dilución, ¿sí? Fíjense que esto es una formulita de dilución común y corriente, solo que está escrita en NTUs, ¿sí? Pero bueno, el que le sirve pensarlo como dilución, y si no, siguen estos pasos que están acá. Algunas consideraciones para tener en cuenta: si la lectura sobrepasa la máxima concentración que figura en la curva de calibrado o da un valor muy bajo en dicha curva, deberá repetirse el ensayo, ¿sí? Lo de siempre. Si yo me paso del límite de linealidad que me da esa curva de calibrado, no me va a servir medir esos NTU, y entonces tengo que volver a medir algo más diluido, como decía acá, ¿sí? Para muestras concentradas, mejor diluir. Pero bueno, como ya lo sabemos, como a veces nos toca medir turbidez de cosas incógnitas, no sabemos si esa incógnita se pasa o no. Entonces uno la mide y decís, uy, no, mis NTU son de 800 y mi curva de calibración llega a 400 NTU. No me sirve medir esto 800 porque ya se fue de la linealidad. Entonces, bueno, diluyo mi muestra inicial. Esto ya lo saben, ¿no? Es lo que hacíamos en los problemas. Fíjense que para esta parte también sirve, ¿sí? Bueno, y en absorbancia sí decíamos que la absorbancia no se podía pasar de 3 o de 2, ¿sí? De hecho, 3 es alto. Algunos me comentaban que en otras materias utilizan hasta 1, 1,5 de absorbancia. Bueno, eso para absorbancia. Acá en turbidez no podemos indicar cuál es la turbidez mínima y máxima, porque como esta técnica se utiliza para un montón de tipos de partículas, hay partículas que sí soportan una turbidez más alta con linealidad y otras partículas que no, que como son más grandes, solo la linealidad se cumple en bajos NTU y después ya la cosa no es muy lineal, que digamos, ¿sí? Entonces, bueno, cada partícula que yo estudie, voy a tener que estudiarla con mucho cuidado, ver su curva de calibración, ver en qué condiciones es lineal, como para que me dé un resultado verídico de la concentración. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que el color interviene, ¿sí? Como yo no quiero que la luz se me pierda absorbida, sino yo quiero que la luz se disperse con esas partículas, esta vez no voy a querer que la muestra sea coloreada, ¿sí? Porque si hay color, voy a tener absorbancia y voy a perder esa luz dispersada que se va a absorber, ¿sí? Entonces tengo que suprimirle el color a la muestra, ¿sí? Y una que se puede hacer es agregarle carbón activado, que a veces eso hace que se pierda el color, la puedo decolorar, ¿sí? O bueno, tener cuidado, buscar alguna longitud de onda en la que ese color no absorba, ¿sí? Es como al revés de lo que hacíamos en absorbancia. Darle con una longitud de onda en la que no esté absorbiendo para que no se me pierda esa luz. Y entonces que esa luz vaya directo a dispersarse y entonces voy a poder medir turbidez, ¿sí? Bueno, hasta ahí entonces las diferencias entre y lo que es la turbidez, ¿sí? Esta parte la vamos a usar en el TP, así que ahora cuando hagamos la explicación del TP, por ahí, o cuando lo hagamos, el miércoles que viene, va a quedar un poquito más claro, porque vamos a entrar en contacto con esas soluciones, esas suspensiones, ¿sí? Bueno, y quedan 3 diapositivas más en las que vamos a hablar de biomasa, ¿sí? Y acá me pueden contar ustedes, ¿qué es la biomasa? ¿Trabajan con biomasa en micro?
La gente de alimentos también tiene microbiología, ¿no? Sí. Bien. ¿Ya la cursaron a micro o están en eso? Bueno, eso Sí, depende de cada uno, ¿no? Pero la pueden cursar en paralelo con esta. sí, micro 1 y 2. Ujú. Está microbiología y después microbiología de los alimentos. Ah, qué bueno. Buenísimo. Claro. Sí, hoy en día los microorganismos se imponen en lo que es alimentos, biotecnología, la verdad que es un uso grande. Bueno, y entonces fíjense que es muy importante estudiar los cultivos, ¿sí? Cuando yo voy a hacer un cultivo y voy a utilizar esa bacteria, ya sea para más biotecnológica, para producir una proteína o algo que después me sirva para utilizarlo, no tengo que saber si tengo o no tengo, qué cantidad de bacterias o de levaduras tengo ahí, ¿sí? En ese cultivo. Sí, Natalia. Que nosotros en micro usamos para calcular la unidad formadora de colonias, por ejemplo. La biomasa Sí. o la turbidez. Sí, el anterior, la turbidez. Ahí está. Usamos el Buenísimo. espectrofotómetro. Y ahí calculamos cuántas bacterias tenemos en total en la... ¿Vos tenés STP de micro? Sí. Porque así lo comparo con este. Y por ahí después, bueno, Hicimos ya una curva de calibración todos, medimos digamos, voy a decir, la absorbancia, que sería la concentración, y después lo pasamos a una curva logarítmica. Claro, bueno, eso la curva logarítmica es para ir viendo, seguramente vieron en distintos momentos cómo Sí, crece. cómo crece. Ahí está. ¿Y cómo En calculan la unidad? distintas condiciones lo vimos. En distintas diluciones. Sí, Sí, era correcto. uno en ciertas temperaturas y con y sin agitación. ¿En qué materia hacen eso? ¿Micro 1? Sí, en micro, general. Bueno, si alguno se acuerda de mandarme el TP, estaría bueno, así lo podemos relacionar un poco más con este. Igual en este vemos algo más inicial, más, digamos, analítico, ¿sí? Y después, bueno, claro, en micro, fíjense lo importante que es saber, uno tiene un cultivo de bacterias y uno quiere saber, de alguna forma, cuántas bacterias hay, si crecieron, si no creció el cultivo, que a veces no crecen, ¿sí? Si el crecimiento no es bueno, si hoy crecieron más que ayer, entonces uno va modificando las condiciones de producción. Como bueno, muchos ya hicieron en micro, y entonces necesitamos saber la biomasa. ¿Qué es la biomasa? Ya en este caso no vamos a cantidad, ¿sí? Cantidad de bacterias, sino que vamos a masa, ¿sí? Entonces, queremos saber la masa de organismos que hay en esa producción que yo obtuve. A ver, vuelvo a la diapositiva. Profesora, lo de peso seco. O sea, Exacto. Entonces voy a tener que calcular bueno, acá es lo que les conté recién, ¿no? Es clave la biomasa, la masa de microorganismos presentes en un sistema, y acá está entonces lo que comentaba la compañera. Para poder saber la masa que yo tengo de un cierto cultivo o de una cierta cantidad de microorganismos, puedo calcular el peso húmedo y el peso seco. Y entonces la idea de este TP es que practiquemos un poco esto, ¿sí? Practiquemos calcular el peso húmedo, practiquemos calcular el peso seco, ¿sí? El peso húmedo simplemente es centrifugar el tubo con bacterias, y una vez que lo centrifugo, giro rápido el tubito como para que caiga la parte del sobrenadante, que se llama, que es el líquido que queda arriba, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando libero el sobrenadante, me queda solamente la parte del fondo del tubo, que es donde están los microorganismos, ¿sí? Eso lo dejo un poquito escurrir, que caigan algunas gotitas, y lo peso. Y ahí tengo un peso rápido, húmedo, que me habla en cierta forma de si tengo mucho o poco cultivo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este peso no es tan preciso porque tiene agua. Entonces, ahí ya me comentaban del peso seco. ¿Cómo hago el peso seco? Bueno, procedo de la misma forma que el peso húmedo, saco un valor de peso húmedo, pero después, con ese tubo, lo dejo secar en estufa
con cuidado, ¿no? Porque si no, si le pongo una temperatura muy alta, carbonizo todas las células, lo dejo secar suavemente en estufa a 37 grados, sigo a 50, una temperatura controlada durante toda la noche, y entonces esos microorganismos que yo tenía ahí se van secando y van estabilizando su peso, ¿sí? Porque entonces ahí yo voy a poder tener este valor de peso seco por unidad de volumen, ¿sí? Por otro lado, como me contaban por ahí, para poder calcular cómo viene creciendo un cierto cultivo, yo puedo utilizar la nefelometría o la turbidimetría. Como muchos me contaron, miden con el espectrofotómetro la densidad óptica de los cultivos, ¿sí? Entonces, fíjense que están midiendo turbidimetría, no nefelometría, ¿sí? Porque el espectrofotómetro mide en forma lineal. Entonces, bueno, yo ahí tengo una idea de la turbidez, pero recuerden que también en esa medida espectrofotométrica están midiendo luz transmitida, ¿sí? Es una mezcla entre la luz transmitida que llega al detector y la luz dispersada. Igual me sirve porque a más bacterias voy a tener más luz dispersada y entonces por más que la transmitida va a estar, también va a aumentar la dispersada, ¿sí? Y entonces voy a poder medir turbidez con el espectrofotómetro, ¿sí? Aunque la nefelometría tiene esa precisión de que solo mide la luz dispersada y se libera de la transmitida, ¿sí? Bueno, y esto más que nada es para resumir un poco lo que vimos recién, que son útiles para el cultivo bacteriano. Bueno, acá habla un poquito de las unidades formadoras de colonia, ¿sí? Pero que lo que me comenta acá es que turbidez y unidades formadoras de colonia van a ser proporcionales, pero para un mismo tipo de bacteria, ¿sí? Yo no puedo utilizar la curva de calibración de una bacteria para otra porque ya sabemos que la turbidez depende de la forma, del tamaño de la partícula, ¿sí? Ya sea una levadura, unas células, bacterias, entonces tengo que tener cuidado con eso, ¿sí? Y bueno, lo que siempre aclaramos, que esto, si yo quiero sacar un resultado cuantitativo, tienen que ser suspensiones diluidas, ¿sí? Si ya la cosa se empieza a concentrar, que es lo que nos va a pasar en el TP, ya van a ver que no voy a poder tener un resultado muy óptimo, sino que va a haber desviaciones y ya la cosa no va a dar proporcional, ¿sí? Bueno, hasta acá entonces la diapositiva esta de la teórica. Vamos a ver ahora un poco qué vamos a hacer en el TP la semana que viene y después ya vamos a introducir algo de técnicas electroquímicas, aunque sea la parte de electroforesis, ¿sí? Profe, una consulta, soy real. Sí, Natalia. ¿Vamos a hacer recuento directo sobre las células o eso que se hace No, con la cámara claro, la cámara de Neubauer, el problema es que no nos da el tiempo, porque como hacemos primero toda la parte analítica, yo voy a pedir igual un microscopio y tratar de hacer ese recuento. Lo que pasa es que para que ese recuento dé bien, chicos, tienen que tener buenas levaduras, ¿sí? Y bien diluidas porque... Bien diluidas, pero organismos buenos. Nosotros para hacer el TP utilizamos la levadura ya nos pasó el año pasado. Usamos las levaduras compradas, las que te venden en el sobrecito para hacer el pan de la levadura disecada. Y claro, esas levaduras a veces no están tan buenas. Entonces, imagínense que para contar lo que dice la compañera recuento directo, ¿qué es? Contales, Natalia, para que todos entiendan qué es recuento directo. Contás directamente las bacterias en una placa que lo mirás por el microscopio y la vas contando uno por uno. No tienen que ser bacterias móviles ni nada, porque si no, no quedan en la rejilla de la cámara de recuento. Pero exacto. ¿Vos trabajás en eso, Natalia? ¿Lo hacés? No, lo vi en micro, nada más. Lo vieron en micro. Claro, bueno, pero en micro seguramente ustedes sacan un cultivo que lo hicieron ahí en la noche anterior y lo tienen fresco, ¿o no? No, seguramente. No, pasa como 2 semanas. No cuentan. Pasa, lo tienen con agentes que
detienen Bueno, el pero crecimiento, lo ponen en la heladera o algo claro, así. pero bueno, al menos lo tienen de esa semana o de ese año, ¿sí? Entonces, a las bacterias las tienen bien cuidadas. Imagínate, una cosa es que las disequen y las metan en un sobre y las manden al almacén, ¿sí? Entonces, bueno, la verdad es que a veces se ven lindas porque uno tiene la suerte de tener unas buenas levaduritas que se conservaron bien en ese paquete de supermercado, y a veces no se ven tan lindas, ¿sí? Entonces hay veces que nos cuesta mucho hacer ese recuento. Pero bueno, vamos a intentar poner un microscopio. No va a ser esta vez como... ¿Cómo, Melissa? ¿Preguntaste algo o no? No. Ah, perdón, pensé que nos hablabas. No va a ser como obligatorio esa parte porque lleva mucho tiempo focalizar, encontrar. Pero bueno, vamos a poner 2 microscopios como para que lo vean y vamos a tratar de focalizar. Y después también es muy tedioso contar, como decís vos, una a una las levaduras, cuántas son. Entonces, la verdad que de estos años que estoy, a veces intentamos hacerlo, se acaba el tiempo, no llegaron a contar, cuentan más o menos, no se ve. Entonces vamos a tratar de hacerlo, pero más mostrativo, que lo vean, que vean ahí las bacterias, las levaduras, y bueno, pero no va a ser, digamos, la parte eh, que van a tener que hacer la cuenta y todo. Pero sí léanlo, que está en el TP, como para entender cómo se hace ese recuento directo, y léanlo cómo se hace para estudiar la viabilidad de esas células, ¿sí? Nosotros, la verdad que acá en analítica, lo único que nos vamos a ocupar entonces es de poder calcular un peso húmedo, un peso seco, hacer un promedio de ese peso seco, a ver si todos miden con una buena dispersión el cultivo, y bueno, y hasta ahí. Y vamos a pedir microscopio para verlo un poco, cómo es lo de la cámara de Neubauer, y para el que nunca lo usó, conocer un poquito cómo es. Pero ahora se los voy a mostrar en la explicación del TP para que lo vean un poco. Quiero hacer otra partecita, porque si no hacemos lo de Neubauer, por ahí nos queda un poquito de tiempo. Voy a ver si podemos hacer alguna preparación de sustancias que den turbidez, ¿sí? Que eso es como más, me parece que va a funcionar más en el tiempo que tenemos. Pero bueno, es algo nuevo que se está incluyendo ahora con el cambio de la materia. Vamos a ver si lo podemos hacer este año. Que bueno, después eso, si se suma, se los cuento ahí, ¿sí? Si conseguimos los materiales y todo. Ah, esperen que ahí cerré la explicación del TP. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es fácil, es lo que estábamos charlando recién. Ahí está. Así que no va a haber dificultad. Sí, la dificultad puede surgir, que siempre pasa todos los años, que se desorganizan con las pesadas, ¿sí? Porque ahora lo que vamos a hacer especialmente en la primera parte, que es peso húmedo y peso seco, en el que vamos a calcular biomasa, ¿sí? Es muy importante que sean ordenados con los tubos, los rotulen, ¿sí? Sean ordenados con pesar el tubo vacío, porque una vez que entran las células al tubo, yo ya no puedo medir el tubo vacío, ¿sí? Porque ya va a tener a las células adheridas. Entonces, para yo saber finalmente cuántas células quedaron ahí en el tubo, después de centrifugar, ya tenía que ver el peso del tubo vacío y seco. Entonces, resta. Es decir, el tubo quería bien, el tubo pesa 40, 60, Profe, se corta. con las bacterias. Pues sean ordenados. Llegan al laboratorio. Ah, se corta mucho. A ver si apago mi cámara como hice la vez pasada. A ver ahí si se escucha mejor. Lo que les decía, bueno, ustedes avísenme si se vuelve a cortar, ¿eh? Ahora sí parece que se escucha mejor o sigue cortándose. Sí, profe, ahora se escucha mejor. Mejor, bueno. No, lo que les decía era que se ordenen
y que sí o sí necesitan saber cuánto pesa el tubo vacío, ¿sí? Entonces, por eso es importante pesar inicialmente los tubos vacíos y rotulados, porque si no, después les da cualquier cosa, ¿sí? O dicen, o se mezclan lo que pesaba el tubo vacío A, se lo ponen al tubo B, y entonces cuando hacen la resta de las bacterias que estaban en B, le restan el de A, y no da lo mismo. Piensen que los tubos no pesan exactamente igual. Pesan parecido porque tienen una misma forma, un mismo material, pero no son exactamente iguales, ¿sí? Entonces estos analíticas tienen que tener cuidado con esto, con el procedimiento y con sacar un buen resultado cuantitativo, como decimos siempre, ¿sí? Entonces, vamos a usar la balanza analítica, que es la del, ya saben, la que está toda protegida con una cápsula de vidrio y tiene buena precisión, pero sean ordenados también. Entonces, primero pesar los dos tubos vacíos y rotulados, o sea, ya uno pónganle A y pónganle B, ¿sí? A los dos tubos que necesitamos para que sepan cuál es cuál y anoten bien cuál es el peso de A vacío y el de B vacío. Después les vamos a dar esa suspensión de levaduras que vamos a analizar. Ya saben que son esas levaduras compradas, así que ojalá nos dé bien. Y van a tomar 5 mililitros de esa suspensión y hacerlo por duplicado. Lo van a poner en el tubo A y en el tubo B, ¿sí? Bueno, eso lo van a centrifugar, van a descartar el sobrenadante y ahí van a dejar así volcaditos los tubos, ¿sí? En la mesada, escurriendo boca abajo sobre papel. ¿Para qué es esto? Para que caigan un poco las gotitas y entonces tengamos una primera masa inicial de las bacterias que había, las levaduras en este caso que había, en 5 mililitros de suspensión, ¿sí? O al menos la masa que había, sí, en esos 5 mililitros. Una vez que ya dejo caer un ratito las gotas, tomo estos tubos y los peso, ¿sí? A cada uno en balanza analítica. Van a estar rotulados, el A y el B. Y entonces, a partir de restarles a este peso con levaduras el peso del tubo vacío, voy a sacar la masa de bacterias, ¿sí? Y bueno, y entonces voy a tener una masa A y una masa B. ¿Cómo deberían ser esas masas? Masa por mililitro de A y masa por mililitro de B. ¿Qué les parece? ¿Deberían ser iguales, diferentes? ¿Puede haber diferencias? ¿Qué opinan? Esto ya va a cómo van a poner el informe. Y si son duplicados deberían ser igual. Pero bueno, puede pasar que no. Bien, Agustina, claro. Son duplicados. Sí, acá dice duplicados. O sea, más allá de que nosotros le ponemos Nos ha A y pasado B. en el laboratorio que no nos dé igual algo. Claro, pero bueno, duplicado, el pero bueno. objetivo es que tiene que dar parecido, ¿sí? Está bien lo que pusimos. Está bien lo que pusimos de rotularlos distinto, ¿sí? Pero como son duplicados, deberían dar parecidos. Siempre usamos la palabra deberían, porque como me cuentan también, ha pasado que tenía que dar duplicado y nos da re distinto, ¿sí? Pero bueno, para que sean cuidadosos, algo importante siempre que trabajamos con suspensiones es que antes de medir, ¿yo qué tengo que hacer con esto? Con el frasquito en el que voy a tener la mezcla. Antes de tomar los 5 mililitros. ¿Qué tengo que hacer? Homogeneizar. Bien, ahí está, ¿sí? Son cosas sencillas. Belén lo dijo, ¿no? Homogeneizar, bueno, no sé quién lo dijo porque como no puedo mirar y... homogeneizar, porque la suspensión, claro, el problema de la suspensión es que las bacterias se van para abajo. Seguro en micro eso ya han tenido experiencia. Antes de medir densidad óptica, antes de medir lo que sea con bacterias, como no es algo que está disuelto en solución, sino que es una suspensión. Si eso pasa el tiempo, las bacterias van bajando y decantan abajo. Entonces yo cuando mido, para tener una buena medición, tengo que agitar un poquito este tubito y ahí sí, después que agito, saco los 5 mililitros.
Lo mismo para el otro, agito un poquito y saco los 5 mililitros. Si agito uno y al otro no lo agito, ya les digo que les va a dar distinto, ¿sí? Porque en uno van a tomar las bacterias y en el otro, si espero una hora y mido la solución, ya las bacterias van a estar todas abajo, me va a dar por defecto, ¿sí? Entonces tengan esos cuidados. Piensen que esto es analítica y aunque esto es muy fácil, la idea es que ustedes tengan un buen resultado cuantitativo, ¿sí? Y que tengan esos cuidados. Bueno, y entonces como van a tener dos valores que van a ser parecidos, esperemos, si todo va bien, van a poder hacer el promedio y entonces van a calcular el peso húmedo. El peso húmedo por mililitro, entonces les va a dar en gramos por mililitros. Y van a poder tener el valor y van a poder calcular el desvío estándar entre esos dos valores, ¿sí? Como hacían ya en otros TPs. Y entonces poner el valor y el error, ¿sí? Después lo que yo quisiera es que saquen, vamos a poner una tabla de peso húmedo y peso seco, y entonces saquen el valor de toda la comisión, promediando todos los valores de todas las comisiones, de toda la comisión, y sacar un peso húmedo por mililitro de toda la comisión. Y a ver si el que obtuvo el grupo es realmente el parecido al de la comisión o dio un desvío, ¿sí? Y poder explicar por qué, ¿sí? Bueno, y después el peso seco es lo mismo. De esos mismos tubos que vamos a hacer el peso húmedo, vamos a ver si ponemos los dos a secar o elegimos uno, ¿sí? La verdad que como somos tantos, siempre lo que hacemos es elegir uno. ¿Por qué? Porque esos tubos tienen que quedar en estufa, bien rotulados. Y si somos 12 grupos, imagínense que son 24 tubos que estamos ahí ocupando por un día y la otra comisión otros 24 tubos y entonces es como que dejamos por un día sin tubos al laboratorio. Y después la gente que pesa esto son los técnicos, no somos nosotros porque al otro día nadie va a ir a sacar los tubos de la estufa. Entonces, bueno, para simplificar un poco la cosa, dejamos un tubo, ¿sí? Dejamos un tubo por grupo. Pero bueno, lo ideal sería que estos dos tubos se dejen secando, ¿sí? Pero bueno, para simplificar vamos a elegir uno, el que más les guste, anoten cuál es. Dejamos el A para peso seco, ¿sí? Lo dejan en una gradilla que vamos a poner ahí, se deja en la gradilla y se va a quedar secando a 50 grados durante toda la noche, ¿sí? Vean que es una temperatura baja, ¿sí? Es temperatura, pero no es 100 grados. ¿Por qué? Porque en ese caso ya estaríamos calcinando las bacterias. Y no, nosotros queremos que queden las bacterias disecadas, sequitas, pero que estén las bacterias y no empezarlas a carbonizar. Entonces, nos van a entregar el valor de peso seco. Por eso, chicos, en este TP, el error que siempre cumplen en este TP y por el que va mal, les va mal, es porque rotulan mal el tubo. O lo rotulan con un marcador que se pierde. Piensen que esto lo va a tener que pesar otra gente, no nosotros, ¿sí? Esto va a quedar en estufa y al otro día va a venir Pablo o Marisa, algún técnico del laboratorio, a pesarnos y a pasarnos la tabla con resultados de peso seco, ¿sí? Y bueno, entonces rotulen bien los tubos, ¿sí? Pongan A, una letra A, y abajo grupo G1, grupo 1, A, tubo A, ¿sí? Grupo 2, tubo A, tubo B, el tubo que elijan y que diga el número de grupo también, ¿sí? Con la G, G1, así ellos ya saben, nos ponen qué grupo es y qué tubo es, ¿sí? Y bueno, entonces esto sí, claro, el año pasado lo habíamos hecho con el grupo vecino, pero ahora lo que van a hacer es directamente informar la biomasa que les dio a ustedes y después promediar con la biomasa seca de toda la comisión, ¿sí? A ver si da o no da un valor preciso o no, ¿sí? Esto después igual en el modelo de informe va a estar cómo lo tienen que informar y lo vamos a explicar el miércoles. Y después vamos a hacer el paso de turbidimetría. Con la misma suspensión de levaduras, vamos a hacer varias diluciones, ¿sí? La alícuota pura, diluirla al quinto, al décimo, al 20avo, al 50avo y al centésimo, ¿sí? Así que bueno, esto también lo van a tener que pensar un poco ustedes, cómo hacer las diluciones, ¿sí? Algo ya vimos, así que váyanlo pensando. No hacemos la dilución de un medio, que dice la guía, ¿sí? ¿Por qué? Porque se nos gasta mucho volumen
y entonces nos quedamos medio cortos, ¿sí? Los vamos a hacer con matraz, ¿sí? Así que vamos a usar estos matraces de 100 que tenemos en una UR. Y van a tener un matraz por grupo. Así que, ¿qué van a hacer? Van a preparar, les conviene preparar primero la más diluida, volcarla en un frasquito, así liberan el matraz, preparan la otra, vuelcan en un frasquito, ¿sí? Así. Capaz que hacemos entre 2 grupos, como hicimos en otras curvas de calibración, porque ahora sí, si no van a alcanzar los matraces. Y ahora no es que vamos a hacer una tanda común para toda la comisión, sino que cada 2 grupos van a tener que armar todo el set, ¿sí? Y después van a medirle a cada una de estas soluciones la turbidez, ¿sí? Para eso, para medirlas en el TU, lo primero que vamos a hacer es calibrar con formacina. Y después van a sacar los NTU de cada una de las soluciones, ¿sí? El cálculo que vamos a hacer, a ver si tengo acá la tabla. Ah, no lo tengo. Bueno, después se lo voy a explicar el miércoles, ¿sí? El cálculo que vamos a hacer es, a partir de cada una de estas diluciones, vamos a hacer ese calculito de poder, a partir de los NTU de las diluciones, poder calcular los NTU de la muestra incógnita, que es esta, ¿sí? ¿Qué les parecen? ¿Cuáles valores van a dar mejor? ¿Cuando medí en suspensiones diluidas o en suspensiones concentradas? Por todo lo que hablamos de esta técnica. Bueno, váyanlo pensando. ¿Diluidas, profe? ¿Cómo? ¿Diluidas? Porque si no, no lo puede... Bien, claro. Acuérdense que si la cosa no es diluida, no les va a dar cuantitativo. Sí, siempre les va a dar un valor de NTU, pero no les va a dar un valor muy cuantitativo que digamos. Entonces van a ver que cuando ustedes partan de valores de soluciones diluidas y calculen los NTU, a partir de estos valores, los NTU de la muestra concentrada, estos valores le van a dar parecido. Ahora cuando midan estos de las más concentradas, puede que los NTU le den distintos a estos, ¿sí? Y entonces, bueno, la explicación va a ser esa. Para tener un resultado cuantitativo, voy a tener que apuntar a cosas más diluidas, ¿sí? Bueno, y después tenemos la parte 4, que era la que charlábamos con la compañera, el conteo directo, ¿sí? Este conteo directo requiere de paciencia, requiere de saber usar el microscopio, requiere de que los organismos que tengamos acá estén lindos, redonditos, bien visibles, para que yo pueda ver bien esto, ¿sí? Que bueno, si uno tiene un buen cultivo, bien conservado, en heladera, como me contaban por ahí, se ve hermoso. No en otro caso que tenemos pobres levaduritas de almacén, que andás a ver cómo las tienen ahí guardadas. Pueden ser muy buenas o pueden ser estén lisadas, ¿sí? Lisadas es cuando ya están los organismos rotos, partidos, ¿sí? O haya algunos enteros y otros partidos. Entonces uno ve cosas que no sabe si están o si no están, o si son pedacitos de levaduras o qué son, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar, yo voy a pedir 2 microscopios y vamos a tratar de, porque quiero que vean cómo es la camarita de Neubauer, el que nunca la vio, ¿sí? Que es esta camarita de vidrio que tiene 2, a ver, lo voy a agrandar un poquito, tiene 2 espacios. En estos espacios de vidrio, uno tapándolo con este portaobjeto, bueno, muchos ya lo deben haber usado en micro, pero les cuento por si alguno no lo vio, ¿sí? Tapando con el portaobjeto, yo logro que acá haya un volumen muy preciso. Entonces con la pipeta agrego volumen ahí adentro. Fíjense, lea un poquito de la guía. Ahí hay un volumen muy preciso. Y entonces, en este vidrio hay dibujado todo un cuadriculado, que es este que está acá, ¿sí? Todo este cuadriculado está dibujadito acá, en uno de estos vidriecitos, y acá también está, ¿sí? Puedo elegir, o puedo hacerlo por duplicado, por eso tiene dos partes la camarita de Neubauer. Nosotros lo vamos a hacer en uno, ¿sí? Y entonces, según la cuadratura que yo elijo de cada uno de estos
de este cuadriculado, voy a poder contar mis células, ¿sí? Si las células están muy concentradas, me recomiendan medir acá, que tengo como más precisión de cuadriculado. Si no está tan concentrada y la cosa es un poco más diluida, voy a usar estos, ¿sí? Nosotros vamos a tratar, o el TP está planeado para que se mida en esta parte, que es mucho más cómoda y más amplia, ¿sí? Porque medir acá ya es más complicado, ¿sí? Y lo ideal, esta técnica se debería medir en los 4, en este, en este, en este y en este, y promediar, ¿sí? La cantidad de células que cuento acá, contar acá y contar acá, y hacer el promedio, para que me dé una cantidad de células por mililitro más efectiva, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer en el TP es utilizar la camarita de Neubauer, utilizar la dilución 1 en 100, o sea, la más diluida de todas, ¿sí? Lo vamos a poner acá en la camarita y lo vamos a mirar al microscopio. Si vemos que se ve lindo, hacemos la cuenta y hacemos toda la parte cuantitativa. Si vemos que se ve una cosa difusa, bueno, no vamos a empezar a contar las células porque no vamos a saber qué contar y qué no contar. Y entonces, bueno, más que nada lo vamos a dejar así como para que vean cómo es la cosa, más mostrativo que cuantitativo, ¿sí? Más entender cómo es la técnica que otra cosa. Ahí en la guía van a ver que si uno tiñe las células, también puede calcular viabilidad, o sea, viabilidad es si están vivas o muertas, porque uno puede contar células, pero te sirven si esas células están vivas. O si están muertas, no. En esta técnica lo que estamos haciendo es contar todo, ¿sí? Como no las estamos tiñendo, estamos contando todas las levaduras que se ven ahí. Las vivas, las muertas, las que están, ¿sí? Si uno quiere ver viabilidad, tiene que utilizar entonces colorantes o algún otro tipo de técnicas, ¿sí? Bueno, acá simplemente dice que después cuando hagan, respeten el modelo de informe, ¿sí? Nos vemos en el lado. Así que bueno, hasta acá turbidimetría, nefelometría, gravimetría, que es un poco lo que vamos a ver en la unidad 7 y se va a terminar con el TP. Ahora, no se vayan muy lejos porque vamos a ver un poquito de la unidad 8. ¿Sí? Recuerden que este año se sumó una hora más a técnicas analíticas, ahora ya también va con el laboratorio de química instrumental, así que, bueno, se suman más temas. Así que vamos a ver hoy la parte de electroforesis y la vez que viene vamos a seguir con, bueno, la vez que viene el laboratorio, la otra vez que viene vamos a seguir con la última parte de la unidad 8 que van a ser las técnicas electroquímicas, ¿sí? Camila, te tenés que retirar. Bueno, dale. Sí, hoy no voy a tomar lista. Ya se darán cuenta que es importante estar en la clase porque son un montón de temas. Así que bueno, el que se lo tiene que perder, que después lo trate de leer en los libros o preguntar a los compañeros o leer bien el apunte teórico y hacer consultas, ¿sí? Para no perderse nada de estos temas, los detalles, ¿sí? Bueno, vamos a buscar entonces la parte, la unidad 8, la diapositiva de electroforesis. Bueno, y cuando hablamos de electroforesis, a lo que más le vamos a dar importancia, ahora, bueno, vuelta de página, ¿no? Estamos en la unidad 8, en la que vamos a ver un poquito cómo se utilizan la electricidad, las corrientes eléctricas, el voltaje, la conducción de corriente para analizar muestras, para poder calcular, bueno, sacar resultados de mi analito, ¿sí? Vamos a empezar con una técnica que es muy linda, porque después también, o seguramente los que están haciendo bioquímica, o seguramente la van a hacer, que es la electroforesis en gel, ¿sí? ¿Quiénes hicieron electroforesis en gel ya en algún laboratorio?
y para qué la utilizaron. O bueno, si alguno trabaja algo más biológico. Yo la hice, profe. Bioquímica, profe. Bien, Yami ya la hizo en bioquímica, Romina también. ¿En bioquímica también, Sí. Romina? En bioquímica y en física aplicada. Ok, bueno, entonces ya es una técnica que muchos ya pudieron abordar y es para separar, en general para separar muestras biológicas. Yamila, ¿qué separaron con electroforesis o qué analizaron? Y era para estimar el peso molecular de una proteína. Bien. Bueno, también es, además de separar, se puede estimar, si uno tiene patrones, el peso molecular de las moléculas biológicas, ¿sí? Y vos, Romina, ¿te acordás qué pudieron analizar por electroforesis en gel, en física aplicada, por ejemplo? No, en física aplicada era solamente para ver la técnica, para conocer la técnica. Bueno, vieron un poquito. Y en bioquímica lo mismo que Yamila. Ahí está. Estiman el peso molecular de una proteína con algún marker. Bueno, como verán, se utiliza mucho para analizar biomoléculas, tanto proteínas como ADN. Se utiliza también para muestras inorgánicas, hay otros tipos de electroforesis, ¿sí? En donde pasa la electricidad y se analizan distintos tipos de moléculas. Pero acá la verdad que nos vamos a dedicar más a las biomoléculas, que es lo que más necesitan ustedes, ¿sí? Bueno, vamos a la diapositiva. Bueno, el apunte teórico de este tema lo vamos a subir en breve, porque así ya le subimos un apunte teórico que tenga todo lo de electroforesis y lo de las técnicas electroquímicas, que lo está armando el otro profe. ¿Sí? Como él lo tiene que dar el sábado, todavía no lo tiene, lo queremos subir lo más completo posible. Así que bueno, por eso les adelanto electroforesis que ya está, tienen la diapositiva en el campus, pero todavía van a ver que no está el apunte teórico de la unidad 8, pero ya el sábado lo vamos a subir, ¿sí? Chicas, chicos, si alguno tiene algún problema que necesita tener estos apuntes nuevos en la beca apuntes, me lo comenta y yo voy a hablar, ¿sí? Porque como esta materia está cambiando y estamos cambiando muchos apuntes, por ahí alguno necesita imprimirlos o tiene la beca y este material no está, entonces me escribe y en todo caso yo lo voy a hablar. Pero bueno, son poquitas cosas que quedan. Queda este apunte nuevo y el de la unidad 9, ¿sí? Después lo demás es lo que está. Y de hecho, en la beca apunte, esto de electroforesis lo tienen. Les va a faltar la segunda parte del apunte, que es la de técnicas electroquímicas. Bueno, entonces acá tenemos esta técnica, bueno, que acá dice unidad 6, esto ya fue, ahora es la unidad 8, parte A, ¿sí? Y vamos a ver la 8, parte B, que es, eso ahora después, en todo caso, se los cambio. La 8B, que va a ser la otra parte que vamos a ver después. La mayoría de las biomoléculas poseen carga, ¿sí? Poseen carga eléctrica. Esa carga depende mucho del pH del medio en el que se encuentra. ¿Por qué era esto? Bueno, porque si uno le cambia el pH a una molécula, ya sabemos que se puede protonar o se puede desprotonar, tener carga negativa o positiva, y entonces su carga eléctrica va a cambiar. Entonces, relacionar mucho esto, que para que tengan la carga que yo quiero, mis moléculas, tiene que estar estabilizado el pH del medio, ¿sí? Entonces, como consecuencia, se van a desplazar cuando se ven sometidas a un campo eléctrico, ¿sí? ¿Y qué es un campo eléctrico? Bueno, es simplemente que yo genere en un medio una zona en la que haya un voltaje positivo y otra zona en la que haya que haya una diferencia de voltaje, ¿sí? Por un lado, un electrodo positivo y por otro lado, un electrodo negativo, ¿sí? Si yo estoy generando ese electrodo positivo y negativo, gracias a una fuente de voltaje, ¿qué va a pasar? Las moléculas que estén acá en el medio de ese campo que yo genero entre un electrodo positivo y negativo, esas moléculas se van a desplazar hacia su polo opuesto. Imagínense que eso es un principio físico.
el positivo atrae al negativo y el negativo atrae al positivo, ¿sí? Entonces, todas las moléculas que tengan carga negativa van a irse moviendo hacia el polo positivo. Y todas las moléculas que tengan carga positiva se moverán hacia el polo negativo, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se aprovecha analíticamente, ¿no? Claro, se utiliza una corriente eléctrica controlada para poder separar las moléculas, además de por su carga, por su relación de masa-carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque la movilidad hacia el polo, ¿sí? Si las moléculas son más pesadas, tienen más masa, les va a costar un poco más moverse, ¿sí? Entonces, además de la carga, acá está influyendo la movilidad. ¿Cómo se pueden mover esas partículas hasta llegar al polo opuesto que les toca, ¿sí? Y en general, para poder estudiar esa movilidad, uno les pone un impedimento, una matriz gelatinosa, ¿sí? Entonces, como se van desplazando a través de ese gel, yo si detengo esa corrida en un determinado momento, y bueno, la que se desplazó más rápido la voy a ver más cerca del polo opuesto, y la que se desplazó más lento, porque su movilidad era más lenta, la voy a ver más lejos, como que todavía le faltaba un poquito más para llegar, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo puedo analizar distintas propiedades de las biomoléculas. Entonces, bueno, todo esto que les conté ahora lo vamos a ver un poquito más claro con los gráficos. Voy a tener entonces una fuente de energía para poder generar este campo eléctrico, ¿sí? Y tener un electrodo negativo y un electrodo positivo, ¿sí? Como está acá. Al electrodo negativo le vamos a llamar cátodo y al positivo ánodo, ¿sí? Esto es porque estoy generando una electrólisis. Bueno, estos electrodos me generan el campo y poseen carga opuesta para poder generar el campo. Y la atracción de las moléculas se va a dar hacia el electrodo de polaridad opuesta. Esto todo lo entienden, es lo que les contamos recién, ¿sí? Claro, ¿qué pasa? Todo este gel tiene que estar sumergido en una solución tapón o buffer, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hablamos que para que mis biomoléculas tengan la carga que yo quiero, tienen que estar con un pH adecuado. Entonces, si yo sumerjo en una solución buffer, voy a lograr que el pH esté estable y entonces las cargas estén según el pH que yo quiero. Y bueno, y fíjense que acá me dicen la dirección del movimiento. Si mis moléculas son tendiendo a carga negativa, se van a ir moviendo hacia allá, hacia el polo positivo, ¿sí? Que en general es lo que pasa, por ejemplo, cuando a las proteínas las rodeo de un detergente que se llama SDS, que ya vamos a hablar, ¿sí? En general, yo con eso me aseguro de que todo el recubrimiento es de carga negativa de las proteínas y entonces van a correr hacia allá, ¿sí? Entonces tengo todo este espacio para el análisis de las mismas y de la movilidad. Acá un poquito de física. ¿Qué fuerzas están en juego en este desplazamiento? Bueno, por un lado va a haber una fuerza impulsora que las va a hacer mover a las moléculas, que es esa fuerza que se va a dar por el campo eléctrico, ¿sí? Ya tenemos la fórmula, es carga por la intensidad del campo eléctrico. Pero por otro lado voy a tener una fuerza retardadora. Como les dije, para que esto yo lo pueda analizar y ver de a poquito los cambios que hacen las moléculas, necesito como irlas frenando para que se vayan separando las cosas. Entonces utilizo la fuerza retardadora, que es, le pongo un gel que me va a dar una cierta fricción en el medio, y entonces cuando estas dos fuerzas se compensan, la molécula se estabiliza en un punto del gel, ¿sí? Bueno, y acá está un poco la definición de cada una de los componentes de la fórmula, ¿sí? Pero fíjense que son dos fuerzas que están en juego. Además pueden aparecer fuerzas adicionales, la fricción con el solvente, que dificulta el movimiento, y también voy a tener el problema del movimiento browniano, ¿sí? Cuando yo tengo una molécula en un gel que está húmedo y está sumergido en un montón de
líquidos, porque yo le voy a poner todo un buffer, las moléculas se pueden mover para todos lados en forma aleatoria, ¿sí? Está bien, uno este movimiento aleatorio, que es este movimiento browniano de que las moléculas se mueven para cualquier lado y difunden, uno lo trata de controlar, ¿sí? Por eso les pones el campo a una cierta intensidad, para decirle, no, vos tenés que ir para allá, ¿sí? Pero si el campo es suave y las moléculas, y hay mucha temperatura, puede que tengamos un poquito de ese movimiento aleatorio hacia todos lados del gel, y entonces es como que las banditas donde se van a ir desplazando las biomoléculas den como difusas, ¿sí? Medio deformadas los bordes, porque claro, las moléculas quieren difundir. Entonces, bueno, por eso dice acá que es importante tener el control del gel, ¿sí? Tener un gel y tener un gel controlado, con una porosidad adecuada, para que contenga ese movimiento de las muestras y entonces voy a tener unas muestras bien definidas y entonces poder tener un buen análisis. Bueno, vamos a empezar a estudiar los métodos electroforésticos zonales. Cuando hablamos de zonales es porque las moléculas, el movimiento de las moléculas se restringe a una zona o calle, la cual se genera en el armado del gel, ¿sí? Entonces, algunos que ya hicieron esto en bioquímica recordarán que esta sería toda la cuba electroforética, donde tenemos un electrodo y otro. Y fíjense que esto celestito que está acá sería el gel que uno arma. Ya cuando uno arma este gel, se construye con unos huequitos acá, cuadraditos, en los cuales uno siembra la muestra, ¿sí? Agrega la muestra en cada uno de esos huequitos. De hecho, acá se pone un peine, que muchos habrán visto que tiene como unos dientes, entonces se forman estas cavidades. ¿Para qué es eso? Para que la muestra, como yo la puse acá, a la muestra A, y bueno, como yo controlo el campo acá abajo, va avanzando en forma vertical. Y la muestra B tiene su zona vertical y la muestra C va avanzando acá. Y entonces de esa forma tengo una zona para cada muestra y puedo analizar lo que pasa en cada muestra, ¿sí? Eso sería una electroforesis zonal, que es la más común y es la que van a utilizar en bioquímica y en materias superiores. Hablemos un poco del soporte. Esto también está súper ampliado en el apunte teórico, ya lo van a ver. Y tienen que conocer los soportes porque según la muestra se usa uno u otro soporte, ¿sí? Se puede usar la celulosa, almidón, poliacrilamida, agarosa y acetato de celulosa. La más común para proteínas es poliacrilamida, ¿sí? Que es un polímero, que es una mezcla de acrilamida y bisacrilamida, por eso es poliacrilamida, ¿sí? Es un polímero que me forma esta estructura en la cual voy a correr el gel, ¿sí? Es el soporte. Entonces, cuando les pida qué tipos de soporte son los más comunes para proteínas, bueno, recuerden, ¿sí? La poliacrilamida. Bueno, son útiles para lograr la separación de mezclas complejas. Y esto es lo que les decía recién. Se aplica arriba la muestra y a esa muestra obviamente hay que ponerle siempre una solución buffer que mantenga su carga. Ese que vimos recién era un soporte vertical, ¿sí? Pero también hay geles que se corren en forma horizontal. ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, porque el gel es un poquito menos resistente a veces, ¿sí? Los geles de poliacrilamida, en los que se corren a las proteínas, la verdad que son muy resistentes. Eso también lo van a tener en el apunte. Tienen gran resistencia mecánica, entonces uno los puede poner así en una cuba vertical. Pero los que se usan, por ejemplo, para ADN, ¿sí? Son... pero acá igual está en papel, ¿sí? El soporte es papel. Pero los de ADN también se usan así en forma horizontal porque uno les pone agarosa y la agarosa es un poquito más, una sustancia un poquito más débil que la poliacrilamida
Entonces, al tenerla acostada, tiene mejor resistencia y no se rompe. Bueno, la disposición horizontal es simplemente que se ponen los electrodos así acostados y se pone el gel horizontal, como si fuera en una camita, y las proteínas o las biomoléculas corren para el lado que les corresponde. Fíjense que en este caso, en este gel, en este de acá, yo ponía la muestra arriba y ya estaba segura que la muestra iba para el polo de abajo, ¿sí? En este caso tengo una muestra que tiene cargas tanto positivas como negativas, que a veces pasa para separar aminoácidos, se utilizan estas técnicas. Los pone en medio. Y entonces ahí los que tienen una cierta carga van para un lado y los otros para otro, ¿sí? Son distintas formas de analizar y de utilizar estos métodos. Bueno, y acá está el soporte vertical, que es el que les contaba antes, el de los geles de proteínas, los lugarcitos para la muestra, y bueno, y hay que organizarse para poner el ánodo abajo y el cátodo arriba, ¿sí? Que ya las cubas estas vienen diseñadas para tenerlo así. Bueno, entonces, para proteínas se utiliza en general la electroforesis en gel de poliacrilamida, como les contaba antes. La poliacrilamida tiene un montón de ventajas que ustedes tienen que conocer y saber. Y bueno, es químicamente inerte. Imagínense que no queremos que nuestra muestra esté reaccionando con el gel. El gel tiene que ser un soporte, tiene que resistir, pero no tiene que reaccionar. Así que es inerte. Forma geles transparentes, entonces yo puedo ver a medida que avanza mi muestra. Bueno, en general cuando mi muestra avanza igual yo no veo nada, porque mi muestra no es coloreada, es transparente también en general, ¿sí? Uno le pone un cierto color, que después vamos a hablar, como para poder ver por dónde va. Pero la verdad que las proteínas en sí, si yo no les pongo un cierto marcador, no voy a ver nada, ¿sí? Pero bueno, como le vamos a poner este color para identificar por dónde va la corrida, yo necesito que sea transparente el gel para entender qué está pasando ahí, cómo está avanzando la cosa, cuando yo le pongo electricidad, ¿sí? Entonces, bueno, son transparentes, son muy estables, no es iónica. Se puede cambiar el tamaño del poro, entonces si tengo muestras más grandes puedo hacer una porosidad mayor y si tengo muestras más pequeñas, un poro más pequeño. Y fíjense que es muy fuerte, por eso puede soportar esta disposición vertical. Y acá hay algo importante, ¿sí? Nosotros podemos tener un estudio de proteínas, esto también léanlo más profundo, pero puedo tener dos tipos de estudio de proteínas. Puedo analizar las proteínas en un gel nativo o puedo analizar las proteínas en un SDS page, ¿sí? En un gel, en una técnica que se llama SDS page. Y ahí, fíjense que aparece este detergente que yo les decía que es el SDS, ¿sí? El SDS lo que hace es desnaturalizar a las proteínas y entonces les va a otorgar a todas las proteínas carga negativa neta, ¿sí? Porque este detergente, además de desnaturalizarlas, las va a rodear a las proteínas. Y entonces van a quedar todas recubiertas de carga negativa. Y de esa forma se va a dar la separación en función de su masa molecular. En cambio, en el page nativo, las proteínas no se desnaturalizan, sino que quedan en condiciones nativas, o sea, sin desnaturalización, ¿sí? Entonces acá la separación va a ser en función de su carga, forma y tamaño, ¿sí? ¿Qué les parece? Bueno, recordemos un poco qué es la desnaturalización, porque por ahí algunos no se acuerdan. ¿Qué significa desnaturalizar una proteína? Que va a perder su estructura cuaternaria. Ahí está. Terciaria o cuaternaria, ¿no? Puede ser que algunas proteínas no tengan estructura cuaternaria, pero recuerden que una proteína tiene 3 o 4 tipos de organización, ¿no? Primaria es la cadena, secundaria son las alfa hélices, la beta conformación, y ya la estructura terciaria es cuando la proteína se pliega y tiene una estructura 3D, digamos, muy especial, que
La proteína la necesita para poder ser tanto funcional como estructural, para cumplir su función, ¿sí? O cuaternaria, como nos comenta Melissa, cuando los dominios se agrupan entre sí, ¿sí? Cuando yo estudio las proteínas, las puedo estudiar manteniendo esa estructura. Lo que pasa es que si mantengo esa estructura y no la desarmo, ¿sí? Voy a estar manejando un montón de variables en el gel, como me dice ahí el page nativo. A ver si vuelvo a la diapositiva. Ya llega. Acá está. Fíjense que dice que en el page nativo, bueno, yo no la desarmo a la proteína, la estudio así, con todos sus plegamientos, el primario, el secundario y hasta la estructura terciaria o cuaternaria. No desnaturalizo. El problema es que ahí voy a tener un montón de variables en juegos, porque va a estar, cada proteína va a tener, con su estructura terciaria, puede tener carga positiva, negativa, muy negativa. Entonces ya la cosa va a depender de eso. Va a depender del tamaño, si es más grande, si es más pequeña, y también va a depender de la forma, porque si el plegamiento es más redondito, puede que corra más fácil, pero si el plegamiento es más alargado o tiene alguna cavidad, puede que la proteína se enganche. Entonces voy a tener un montón de variables. Y bueno, voy a separarlas, las voy a ver en distintos lugares, pero la verdad que no voy a poder analizar solo la masa, como es el caso del SDS page, ¿sí? Entonces, pero a veces el page nativo lo necesito porque yo quiero analizar en cierta proteína su función, por ejemplo, si es activa o no. Entonces, no va a poder cumplir su función si yo la desnaturalizo. Entonces, la necesito en condiciones nativas, o sea, con su plegamiento correcto, con su estructura terciaria y cuaternaria, y entonces voy a tener que hacer este gel nativo que es mucho más complicado, ¿sí? Ahora, si yo quiero comparar las proteínas por tamaño, por masa molecular, ¿sí? Directamente por la masa, me conviene tomar las proteínas, por ejemplo, la proteína A, B y C, y desnaturalizarlas, ¿sí? ¿Qué significa desnaturalizarlas? Agregarles este detergente se mete en la estructura terciaria y las desarma, ¿sí? O sea, desarma este plegamiento terciario que tienen, llevándolas a una estructura primaria, o sea, las deja en forma de cadena de aminoácidos, porque este SDS se pega alrededor de toda la cadena de aminoácidos, ¿sí? Entonces, yo las tengo a las proteínas como hebras, y ya no importa entonces la forma y el plegamiento, porque ya es como el que las desovillé, ¿sí? Acá es como si estuvieran cuanovillo de lana en estructura nativa, y acá están todas desovilladas como si fueran cadenas, todas rodeadas por este detergente negativo, ¿sí? Entonces acá sí, la que sea más larga, la cadena más larga, va a tener más masa y le va a costar más correr, entonces va a quedar arriba, va a tener menos movilidad. Y la proteína que sea más pequeña, va a ser una hebra más cortita, va a tener menos masa y entonces le va a ser más fácil correr y se va a ir abajo de todo. Entonces, cuando yo tengo un gel, un SDS page, o sea, una proteína, o muestras en las cuales yo le agregué el SDS, ahí sí puedo decir que las banditas que están más abajo tienen menos masa y las de arriba tienen más masa, ¿sí? Pero si yo estoy estudiando un gel page nativo, no voy a saber cuál es cuál, porque va a depender la movilidad en el gel, va a depender de un montón de variables, que bueno, tengo que ver cuál es cuál. Para analizar cuál es cuál, lo que me queda acá es poner un patrón y decir, bueno, acá está esta, acá está la proteína A, acá está la B, ¿sí? O hacer un Western blot, que es lo que vamos a ver después, ¿sí? Bueno, eso es para diferenciar estas dos técnicas que me detuve mucho porque son importantes, así que léanlo a eso, complétenlo, que en general es algo que se
se necesita saber. Bueno, los que hicieron bioquímica ya veo que SDC Page hicieron, porque si calcularon la masa molecular, claro, para saber la masa que tienen esas proteínas, se pone en un costadito un patrón, ¿sí? Se compran o se arman markers. ¿Qué significa markers? Se ponen acá proteínas en las que se sabe su peso molecular. Entonces, esta tiene 20 kilodalton, esta 10 kilodalton, esta 5. Al revés, la más grande arriba. Esta 20, esta 10, esta 5, esta 2, esta 0,5, esta 0,1 kilodalton, ¿sí? Entonces, uno acá hace correr las muestras y comparando con estos marcadores, uno sabe más o menos el peso de las proteínas, ¿sí? Pero bueno, para estudiar masa, ya saben, ¿sí? SDC Page. Nadie va a poder sacar masa de un page nativo, ¿sí? Esto sirve para otras cosas. Bueno, también es importante saber cómo revelamos estos geles, porque como yo les dije, las proteínas son transparentes. Yo no voy a ver color cuando corren, ¿sí? Sí voy a ver el frente de corrida, que eso es otra cosa, y después lo vamos a ver, pero las proteínas en sí son transparentes. Entonces, cuando yo termino de correr y hacer mi electroforesis, tengo que, para visualizar las proteínas, teñirlas a las proteínas. La tintura más utilizada es el azul de Kumasi, pero van a ver en el apunte que hay otras, ¿sí? El rojo punzón, otras formas de teñir. Pero en general yo siempre en los laboratorios vi que usan el azul de Kumasi, ¿sí? Y entonces de esa forma es que yo voy a poder ver dónde están y hacer todo este análisis de masa y ver si coincide o no con el peso molecular, ¿sí? Teniéndolas teñidas. Bueno, acá les explico un poquito lo del SDC Page. Me olvidé que estaba esta diapositiva, que por ahí se ve más claro. ¿Ven? Acá las proteínas están con estructura cuaternaria o terciaria, ¿sí? Cuaternaria es cuando se asocian más dominios entre sí. Y fíjense que cuando uno les agrega, se calientan y se agrega SDS, esta proteína que estaba plegada pasa a ser una hebra, ¿sí? Se desovilla, digo yo, en forma coloquial, y se rodea de estas moleculitas de SDS, que son el detergente, que le otorgan carga negativa, ¿sí? Y acá lo mismo, estas que estaban ovilladas se desarman en hebras porque también se rodean de SDS y entonces quedan desovilladas. Y además acá me dicen que cuando hay puentes disulfuro, para romper esos puentes disulfuro y separar, por ejemplo, estos dos dominios, necesito agregar beta-mercaptoetanol, ¿sí? Entonces, si la proteína posee puentes disulfuros, debo agregar, acá dice B, pero es letra griega, debería ser beta-mercaptoetanol, ¿sí? Es otro componente que me desarma esto. Entonces, fíjense que esta proteína que yo en un gel nativo la vería como una sola cosa, en un SDS Page con mercaptoetanol veo dos bandas, una para esta parte más pequeña y otra para este dominio más grande, ¿sí? El dominio más pequeño va a correr más y el dominio más grande va a quedar arriba. Esta, como es un solo dominio, voy a ver una sola muestra, ¿sí? Y fíjense que la más pequeñita corre más, es más fácil. La intermedia corre en la mitad y esta que es más grande corre menos, ¿sí? Sería ese el orden. Pero esto de masa, de acuerdo a la movilidad, solo lo puedo estudiar si le agregué el SDS y tengo las cadenas. Bueno, pasemos ahora a hablar un poquito del gel de agarosa, ¿sí? El gel de agarosa se utiliza comúnmente para medir ADN, aunque también van a ver en el apunte que para fragmentos pequeños de ADN se puede utilizar gel de poliacrilamida también, ¿sí? O sea que la poliacrilamida es muy útil, pero en general como uno usa varias muestras de ADN grandes, a veces trabaja con plásmidos, ¿no? Más cuando hacen toda la parte de bioingeniería o genes, uno está trabajando con fragmentos grandes de ADN, entonces siempre vamos a trabajar o van a trabajar en agarosa. La agarosa es otro polímero, otro soporte, que es un polisacárido, y esta vez es natural, se obtiene de las algas, ¿sí?
es como una gelatina, o sea que cuando yo caliento por encima de los 50 grados, voy a tener algo líquido, entonces ahí lo puedo preparar, le puedo poner los colorantes, puedo poner todo y después lo dejo enfriar y ya se me forma el gelcito, ¿sí? Que es como una gelatina en la que van a correr las muestras. Y está constituido con una matriz de fibras poliméricas, o sea, también es un polímero, ¿sí? Y lo que tiene de bueno la garosa es que puede separar componentes muy grandes, como por ejemplo trozos de ADN, fragmentos de ADN por encima de los 20.000 nucleótidos. Es lo mismo que pasa con la poliacrilamida. Si yo tengo muestras más grandes, tengo que hacer el poro de la garosa más grande. Entonces, ponerle menos agarosa al gel. Por ahí se hace una garosa 70%, perdón, una garosa 50% en lugar de una garosa 20%, ¿sí? Para que haya más espacio, más porosidad en el gel y entonces pasen muestras más grandes. Bueno, como es más lábil, se rompe más fácil que la poliacrilamida, se utiliza el soporte horizontal. Y acá recordamos que el DNA tiene cargas negativas. ¿Se acuerdan que el DNA, bueno, acá está como la estructura en formita de esquema, todas las cadenas del ADN de costado terminan en grupos fosfatos. Por eso se dice que la unión es fosfodiéster, ¿sí? Porque es un éster de fosfato. Y estos fosfatos tienen carga muy negativa. Entonces imagínense que todo el borde del ADN tiene carga negativa, así que siempre las muestras de ADN van a correr hacia el polo positivo, que es el que los va atrayendo, ¿sí? Corre hacia el ánodo positivo. Y ahora vamos a hablar del frente de corrida, ¿sí? Como les comentaba, mientras se desarrolla la corrida electroforética, las moléculas no se ven. Entonces debe agregarse a cada muestra una sustancia coloreada de alta movilidad que pueda ir adelante de las muestras y entonces me marque por dónde, que atrás de ella va la muestra sería, ¿sí? Y esos frentes de corrida, cuidado que no son colorantes para teñir la muestra, ¿sí? Porque uno cuando le agrega la muestra, uno la agrega con un color, vamos a volver acá, ¿sí? Yo acá estoy agregando mi muestra con un colorante, ¿sí? Ese colorante lo pongo para que me dé ese frente de corrida del que vamos a estar hablando ahora, ¿sí? Entonces, si mi muestra va por acá, mi proteína, no se va a ver, pero yo sé que ese frente de corrida, como tiene una movilidad muy rápida, es muy chiquito y corre rápido, va a ir acá adelante, ¿sí? Entonces yo lo único que voy a ver es una rayita azul que corre acá adelante, que corre antes, que corre primero que mi muestra. Entonces cuando ese colorante azul llegue hasta el fondo, yo ahí voy a detener la corrida electroforética, voy a sacar el gel y lo voy a teñir, ¿sí? Entonces lo único que van a ver en el gel cuando ustedes corran, ya los que hicieron bioquímica lo deben recordar, es una línea azul, que es ese frente de corrida de todas las muestras. Pero esa línea azul va a correr pareja porque es el mismo frente de corrida, la misma sustancia de frente de corrida que le puse a todas las muestras. Entonces uno ve algo azul que va corriendo acá adelante, pero mis muestras están atrás de esa línea azul que me delimita la corrida, ¿sí? En general, eso azul es el azul de bromofenol, ¿sí? Que me está marcando por dónde va, me está marcando, digamos, el frente de corrida, como lo dice la palabra, ¿sí? Pero también se puede usar el sileno-cianol. Bueno, de esto, entonces, recuerden no confundirse frente de corrida con sustancias que después que saco el gel, como el azul del Kumasi Blue o el azul de Kumasi, que después que saco el gel y termina de correr, tiño las proteínas para poderlas ver, ¿sí? Esos son reveladores, que es lo que voy a ver ahora, ¿sí? Reveladores, una vez que termina la corrida, saco el gel y de alguna vez tengo que ver esas proteínas transparentes que están en el gel, ¿sí? Entonces a las proteínas las voy a teñir con estos colorantes que ya hablamos, o también puedo localizarlas haciendo un ensayo enzimático, ¿sí? Entonces, sabiendo si esa proteína está activa o no, puedo hacer una autorradiografía si esa proteína tiene
actividad radioactiva, por ejemplo, puedo identificarla, ¿sí? En una placa que me detecta la radioactividad. O puedo hacer un Western blot, ¿sí? El Western blot me sirve para identificar muy bien cierta proteína, porque lo hago con un anticuerpo específico para esa proteína, ¿sí? Entonces, todos estos me marcan la proteína, me dicen si está, me dicen si cumple cierta propiedad, pero lo bueno del Western blot es que me identifica una proteína, ¿sí? Así que esto ténganlo, léanlo en el apunte. Es una técnica que una vez que hago todo el gel y separo todas esas muestras, ya sea por masa o las separo, puedo identificar cierta proteína, ¿sí? Bueno, y ahora vamos del otro lado, que es cómo se trabaja con DNA, ¿sí? En el DNA lo que hago es ya en el mismo gel, ¿vieron cuando yo les decía que caliento la garosa para preparar esa gelatina? Ya lo preparo con sustancias intercalantes afines al DNA, las cuales bajo la luz van a emitir fluorescencia. Entonces ya uno al gelcito le pone bromuro de tirio y cybergreen. Lo que tienen estos colorantes es que tienen cierta toxicidad, porque imagínense que son partículas que se meten en el ADN. Entonces no las podemos andar absorbiendo en nuestra mano, porque nosotros tenemos en todas nuestras células ADN, componentes ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces van a ver que, bueno, los geles se preparan con guantes, ¿sí? Pero bueno, igual es muy poquito lo que se pone de bromuro de tirio, pero bueno, como siempre, uno trata de tener cuidado. Y si no, se usa este cybergreen, que también una sustancia parecida, que se intercalan al DNA, ¿sí? Entonces, una vez que yo termino mi corrida, que a la corrida también le voy a tener que poner a la corrida de DNA ahí porque fíjense que estas sustancias intercalantes se van a ver fluorescentes cuando les agregue luz UV. Ya vimos fluorescencia y saben que la fluorescencia se da cuando yo le doy una longitud de onda de emisión para que esa molécula florezca, ¿sí? Entonces, cuando yo esté corriendo el gel, no va a haber luz UV, entonces no voy a ver nada, ¿sí? Solamente voy a ver ese frente de corrida que les comentaba, que es una sustancia que corre adelante, una moleculita muy liviana, con alta movilidad, que corre adelante de las muestras, entonces voy a ver que avanza. Digo, bueno, está avanzando porque está corriendo ese frente de corrida, ¿sí? Pero no voy a ver las muestras de DNA. Una vez que termino, corto la corrida y llevo el gel de DNA bajo la luz UV y ahí recién voy a poder identificar como bandas fluorescentes, ¿sí? a mis moléculas, a mis trozos de ADN, porque ahí sí, con la luz UV, el bromuro de tirio y el cyber se van a agrupar donde estén las moléculas de ADN y entonces me van a mostrar como banda fluorescente dónde está el ADN, ¿sí? También se pueden teñir los trozos de ADN con azul de metileno, pero no es lo más común. En general se usa la técnica de sustancias intercalantes. Y también, como teníamos en el Western blot, para reconocer ciertos fragmentos, cierta secuencia de fragmentos de ADN o de RN, ¿sí? O DNA, RNA, acá está más en la forma inglesa, ¿sí? Desoxyribonucleic acid. A veces uno dice ADN porque es en castellano, ácido desoxirribonucleico. Pero bueno, para poder identificar un fragmento de DNA o RNA, se usan estas técnicas, que fíjense que los nombres son parecidos al Western, porque aparecieron después, entonces le pusieron nombres similares, Southern blot y Northern blot para RNA, ¿sí? Que bueno, esto es más que nada lo único que tienen que saber en analítica o en el laboratorio de analítica, es esto, que son técnicas que identifican, ¿sí? Estas tiñen o revelan, y estas técnicas de acá abajo identifican una cierta proteína en este caso, y en este caso identifican cierta secuencia de DNA o de cierto RNA, ¿sí? Porque esto después ustedes lo van a seguir usando en bioquímica y ahí van a entender un poquito más de qué se trata, ¿sí? Bueno, y hasta acá entonces a ver si ahora puedo encender la cámara y funciona. Hasta acá entonces vamos a avanzar con la unidad 8.
Lo que tienen que hacer ahora entonces es concentrarse un poquito más en la unidad 7, en leer el TP de gravimetría y turbi, para poder hacer el parcialito la clase que viene, ¿sí? Denle una leída también la de conteo celular, porque puede aparecer alguna preguntita más que nada cualitativa, si no, no le den mucha bolilla cuánto mide porque hay toda una parte matemática de cómo calcular la cantidad de células, qué fórmula uso. Eso matemática no, pero sí cualitativamente, para qué sirve la técnica, qué es la camarita de Neubauer, por qué está ese cuadriculado ahí, qué me permite hacer, ¿sí? Entender para qué sirve, cosa de que puedan responder bien el parcialito, ¿sí? Entonces, bueno, el miércoles que viene nos vemos en el laboratorio. Después les digo bien si vamos todos juntos o hacemos 2 grupos, ¿sí? Pero bueno, miércoles recuerden que es presencial, ¿sí? Y recuerden, los que tienen que entregar el trabajo, el informe 1 corregido, de subirlo al campus, que ya está el espacio para eso, ¿sí? Bueno, me quedo con la gente que tiene que dar recuperatorio del parcial. Otra cosa, el que no tiene que dar, que ya aprobó el parcial, les vuelvo a decir lo que les dije antes, no les conviene dar el recuperatorio de nuevo para sumar puntos, ¿sí? Ten el integrador, porque la verdad que el integrador es algo que no pierden nada, y en general el integrador es un examen que sí, dieron bien el parcial, les va muy bien, y entonces suman puntos, y no se arriesgan a nada. Si llegan a dar mal el recuperatorio del primer parcial, pierden la materia. No se puede volver atrás y decir, no, pero yo había aprobado el primer parcial con un 4. Bueno, pero ahora te sacaste un 2, ya está, ¿sí? El recuperatorio mata al parcial. Entonces yo les digo que si se sacaron un 4, ya está, ¿sí? Después apuntan al integrador a subir la nota y no se arriesguen. Pero bueno, eso lo tienen que definir ustedes, ¿sí? Lo que sí, si alguno va a ir a subir nota, avise, porque si no, no lo contamos en el recuperatorio y por ahí ni calculamos las fotocopias, ¿sí? Entonces va a llegar y no va a tener parcial. Pero bueno, no es lo que más les convenga. Ahora, la gente que le fue mal en el primer parcial, sí, tiene que venir y aprobar el recuperatorio para seguir en